Kumari-Kandam es el nombre de un hipotético continente que se habría extendido en la parte sur de la península indostánica, en el actual Océano Índico, y habría sido la patria original del actual pueblo tamil, según sus tradiciones. El pueblo tamil es un grupo étnico que se encuentra ubicado en el sureste de la India y en la parte norte de la isla de Ceilán, la actual República de Sri Lanka. En la actualidad, su número se eleva a unas 77 millones de personas. Tal masa de tierra, con todos sus habitantes y civilización, habría sido tragada por el mar en sucesivas inundaciones hasta que, finalmente, las actuales líneas costeras se estabilizaron en sus límites actuales. Estos sucesos han quedado plasmados en la literatura tamil y en algunos escritos de origen sánscrito. En la actualidad, esta teoría es reclamada por algunos grupos tamiles de tipo nacionalista y revelacionales que aducen que Kumari-Kandam fue uno de los focos de la civilización mundial. Kumari-Kandam se traduce del tamil como tierra o continente virgen. El continente de Kumari-Kandam se traslaparía en la misma localización, con lo que se ha llegado a conocer entre algunos geólogos del siglo XIX, seguidores de la corriente teosófica de Elena Blavatsky y algunas corrientes ocultistas, como el continente perdido de Lemuria. De esta forma, los reclamos sobre la existencia del continente de Kumari-Kandam entre varios grupos nacionalistas tamiles en la actualidad como su patria original se ha visto reforzada desde la formulación de la hipótesis en el siglo XIX de la existencia del continente perdido de Lemuria y los mapas que se han trazado para hipotizar su posible contorno y la ubicación de esta masa terrestre teóricamente desaparecida por hundimientos sucesivos. El concepto de Lemuria nació en 1860, cuando el geólogo William Blandford encontró ciertas similitudes entre las rocas presentes en el sur de África y el sur de la India, a pesar de los más de 5.000 kilómetros que separan ambos territorios. Blandford propuso en sus escritos que, en sus palabras, en un periodo temprano, la India estuvo conectada con África y que la evidencia geológica y la fauna favorecían una conexión entre estas dos regiones, y que, como resultado de la enorme actividad volcánica al final del periodo geológico Cretácico, hace unos 66 millones de años, esta tierra habría sido sumergida. Blandford no mencionó el nombre de Lemuria. Años más tarde, en 1864, el geólogo Philip L. Sclater publicó un ensayo llamado Los mamíferos de Madagascar. En dicho ensayo postulaba primeramente que en Madagascar existían una mayor cantidad de especies de un pequeño primate conocido como lemur que en África o la India, y que por lo tanto esta isla del sureste africano debería ser la tierra original de esta especie. Segundo, propuso que el lemur había sido capaz de migrar de la actual isla de Madagascar hacia la India y la península malaya vía un continente que hacía de puente terrestre y que se extendía en el actual Océano Índico y que conectaba a Madagascar con la costa sur de la actual India y el occidente de Australia. Sclater sería quien terminaría popularizando el término de Lemuria para nombrar tal hipotético continente. Por su parte, el naturalista, zoólogo y filósofo de origen alemán Ernst Heinrich Haeckel postuló en su libro de 1884, La historia de la creación, la teoría de que los primeros protohumanos se habían originado en el continente de Lemuria. Este supuesto ancestro de la especie humana habría sido el vínculo perdido entre el simio y el humano actual, y Haeckel le dio el nombre de Pithecanthropus. Según postula Haeckel, este primate originario de Lemuria se habría expandido hacia otros continentes. En su libro incluso teorizó las posibles direcciones de estas migraciones prehistóricas. Uno de sus discípulos, Eugene Dubois, influenciado por las teorías de su maestro, realizó el descubrimiento de lo que se conocería como el hombre de Java, pero que más tarde sería reclasificado como un Homo erectus, y no como el tan buscado vínculo perdido entre el primate y el humano actual. En 1888, el escritor ocultista Elena Petrovna Blavatsky, la fundadora de la Sociedad Teosófica, incorporaría el concepto de los continentes perdidos de Lemuria y la Atlántida en su monumental y controvertida obra La Doctrina Secreta, en la que explicaba, entre otros temas, su teoría de la evolución del hombre y el mecanismo cíclico de cambio y transformación por medio de lo que ella definió como razas raíz. Según Blavatsky, el hombre había evolucionado a través de 7 sucesivas razas raíz, de la cual actualmente ocupamos la quinta. Lemuria sería la tercera raza raíz. Las fechas dadas por Elena Blavatsky para la desaparición de Lemuria
son extremadamente antiguas, obscuras y poco realistas. Ella aduce que Lemuria llegó a su final 700.000 años antes del inicio del comienzo del periodo Eoceno, y recordar que en el siglo XIX se consideraba que el Eoceno había iniciado hace unos 9 millones de años. Blavatsky afirma también que Lemuria desapareció debido a hundimientos causados por una intensa actividad volcánica y que la actual isla de Ceilán en el sur de la India es un remanente de aquel continente hundido. Blavatsky afirmó que de los remanentes de la población lemuriana que habían sobrevivido a la catástrofe nacería la cuarta raza raíz, los atlantes. Sin embargo, la existencia de Lemuria como un continente ubicado en el Océano Índico fue casi totalmente descartada por la formulación en 1912 de la teoría de la deriva continental por el geofísico de origen alemán Alfred Wegener y, años más tarde, en 1960, la formulación de la teoría de las placas tectónicas desarrollada por otros investigadores aprovechando los nuevos avances en equipos sismográficos, mapeos marinos y estudios de la corteza terrestre, con lo cual se pudo explicar el desplazamiento de los continentes y no el hundimiento de estos. Y entonces surge la pregunta, ¿existió alguna vez el legendario continente de Kumari Kandam? Es probable que las leyendas tamiles se refieran a una parte de los dominios de la dinastía conocida como los Pandyas, cuyo nombre se deriva del tamil y significa antiguo, y que fue uno de los 3 linajes históricos que gobernaron aquella región sur de la India desde tiempos remotos. Los textos tamiles sitúan esta dinastía en la oscuridad de los tiempos y como siendo la fundadora de su primera academia, a la que ellos llaman Sangam, hace nada más y nada menos que 11.600 años. Durante la Edad de Hielo y poco después de la terminación de esta, una vez más, hace unos 11.600 años antes del presente, la parte sur del subcontinente indostánico se encontraba sobre el nivel del mar, pero conforme las temperaturas globales se fueron elevando, estas tierras fueron hundidas por la elevación de los niveles de los océanos. Algunas veces el hundimiento de las tierras bajas del Kumari Kandam sería gradual y otras de forma abrupta y repentina. Sin embargo, con toda probabilidad, las tierras sumergidas de este teórico continente jamás tuvieron la extensión que Philip L. Sclater y teósofos de la misma corriente de Elena Blavatsky como Rudolf Steiner, William Scott Elliot habían propuesto. Todo esto a pesar de que algunas fuentes de la tradición tamil, como el Kalitogai y el Silipa Tigaram, señalan que Kumari Kandam era una región con colinas boscosas y estaba dividido en 49 nadus, una especie de división en condados, a lo largo de una extensión de más de 1.500 kilómetros. En favor de la leyenda del continente de Kumari Kandam, se han descubierto evidencias que demuestran que existieron asentamientos humanos en lo que hoy son varios lugares por debajo de los océanos cercanas a las costas de la India meridional. A pesar de la ambigüedad de las pruebas que pudieran apoyar la existencia de una masa continental de semejante tamaño, existen numerosas e inexplicables ruinas submarinas ubicadas cerca de las costas hindús que han sido avistadas por pescadores y el mismo Instituto Nacional de Oceanografía de la India, NIO por sus siglas en inglés, pero no se han hecho investigaciones a profundidad. Entre los lugares en los que se han reportado estructuras anómalas se encuentran Kanilla Kumari, Rameswaram Pumpur, con una estructura en forma de U a 5 kilómetros de sus costas, la costa del pueblo de Mahabalipuram, con avistamientos submarinos de estructuras en forma de ruinas y templos por parte de los pescadores de la zona, etc. La evidencia geológica y la climatología pueden sin embargo apoyar la existencia de las tierras de Kumari Kandam como un pseudo remanente de la mítica Lemuria. Veamos por qué. Hace 26.000 años el periodo glacial se encontraba en su pico sobre la faz de la Tierra. Los niveles del mar habían caído hasta 130 metros de lo que hoy son sus niveles actuales, y 26 millones de kilómetros cuadrados de capas de hielo cubrían la superficie terrestre. Los hielos, con un espesor de más de 2 kilómetros, cubrían toda Canadá, hasta más o menos la región actual de los Grandes Lagos, aproximadamente hasta la longitud de la actual Nueva York. El clima en esa época era mucho más frío y seco. Las lluvias eran más escasas y solo algunos focos de selva tropical habían sobrevivido en los trópicos. Muchas especies ahora extintas como el mamut, el onagro, el camello americano, vagaban a lo largo y ancho de Norteamérica. Enormes masas de tierra habían quedado al descubierto producto de la caída de los niveles del mar. En el norte, Siberia y Alaska estaban unidos por un puente de hielo que conectaba directamente Asia con América.
se podía transitar desde China al actual Taiwán o hacia Japón a pie, pues enormes porciones del mar de China y el mar de Japón eran tierras firmes en aquellas épocas. En el sureste del continente asiático, las islas de Sumatra y Borneo, la península de Malaca, Indochina y parte de las islas Molucas, las actuales Filipinas, formaban una sola masa continental que actualmente se conoce como la plataforma de la sonda. Para dar una idea de lo que el descenso de los niveles del mar habían dejado al descubierto, señalaremos que el Golfo Pérsico, el Mar Adriático o el Mar del Norte en Europa estaban libres de agua en aquella época. Las costas indostánicas se extendían más al sur, propiciando la existencia de un puente terrestre entre las actuales India continental y la isla de Ceilán, donde las condiciones climáticas eran las más propicias para establecer asentamientos humanos. Sin embargo, hace unos 15.000 años, la temperatura global comenzó a elevarse como parte del ciclo natural de la Tierra. Los glaciares comenzaron lentamente a retroceder y los niveles del mar comenzaron a elevarse, algunas veces de forma gradual y otras de forma abrupta con elevaciones de hasta 3 metros por siglo. Entonces, hace 12.800 años, aconteció una catástrofe global de proporciones apocalípticas en el planeta. Un enorme cometa o una enorme cantidad de fragmentos o cuerpos celestes penetraron la atmósfera y colisionaron, como recientemente se ha propuesto, en la superficie terrestre, causando un desastre climático que provocó, por una parte, enormes incendios forestales que actualmente se reflejan en los restos de hollín y sustancias orgánicas calcinadas encontradas en sedimentos desenterrados de toda Norteamérica y, por otra parte, provocó el deshielo en masa de la enorme placa de hielo que cubría el Canadá y muchas regiones del norte de Europa. De acuerdo a cálculos recientes, la magnitud del impacto fue el equivalente a 10 millones de megatones. Solo para comparar, el impacto explosivo de un cuerpo desconocido en la región de Tunguska, Rusia, acontecido en 1908, fue del orden de solo 12 megatones, y la conocida como bomba SAR, probada por la URSS en 1961 y que es la más potente hasta ahora probada, fue de tan solo 50 megatones. Como consecuencia, las temperaturas globales cayeron repentinamente, en promedio 12 grados centígrados, aunque en algunas regiones las caídas fueron mucho mayores. Producto del humo de los incendios forestales y la interrupción de la corriente del Golfo de México por la llegada de enormes cantidades de agua dulce que cortaron las corrientes cálidas hacia el continente. Se tiene conocimiento, en base a las investigaciones, que el epicentro principal del impacto de los fragmentos de este cometa fue en Norteamérica, más o menos a la altura de los Grandes Lagos, pero existieron impactos en al menos otros 4 continentes, como lo demuestran los restos de impactos descubiertos en el norte de Europa, el Canal de la Mancha, Turquía, Siria y Líbano, entre otras regiones. Este acontecimiento cataclísmico se ha llegado a conocer entre la comunidad científica con el nombre de Younger Dryas o Dryas reciente, y hundió la Tierra en una nueva mini era glacial que se extendió entre el 12.800 y el 11.600 antes de la época actual, más o menos la misma fecha que Platón señala como el hundimiento de Atlántida. Al final de este periodo incierto y que ha desconcertado a los investigadores, los niveles del mar se habían elevado unos 60 metros solo después de haber hundido miles de kilómetros de anteriores tierras firmes en un periodo relativamente corto de tiempo. De hecho, se especula que los deshielos provocados por los impactos fueron tan fulminantes que solo fue cuestión de semanas, en base a la evidencia de las inexplicables y súbitas erosiones, para que llegaran al mar, cortaran las corrientes marítimas cálidas y elevaran los niveles oceánicos de manera fulminante. Nuevamente, a partir del 11.600, antes de la época actual, comenzaron a elevarse las temperaturas globales y los niveles de los océanos comenzaron a cubrir las tierras que habían quedado al descubierto durante la última era glacial. Entre hace 7.000 y hace 2.000 años antes del presente, los niveles del mar siguieron aumentando, aunque prácticamente se estabilizaron. A partir de tal fecha, los niveles han aumentado con mayor rapidez que en los últimos 6.000 años. Las autoridades del Instituto Nacional de Oceanografía de la India y eruditos de esa nación descartan la leyenda de Kumari-Kandam como poco probable y solo parte del folclore tamil, debido a que los registros sobre la existencia de Kumari-Kandam datan de fechas demasiado recientes, el siglo VI y X de nuestra era, como para ser tomados con la mayor seriedad
o considerar que existiría una tradición mucho más antigua sobre este teórico continente tragado por las aguas. Estos escritos medievales tamiles señalan que la dinastía Pandya, que gobernó el sur de la India desde la antigüedad, fundó 3 academias para promover la literatura y el conocimiento que se conocen en el idioma tamil como sangams, una especie de universidad o academia, y que fueron establecidas sucesivamente más hacia el norte conforme iban siendo tragadas por las aguas, a lo largo de un enorme espacio de tiempo entre cada hundimiento. 2 de estos sangams o academias no estarían localizadas en la India continental, sino más hacia el sur, en la teórica tierra desaparecida y hundida por el mar señalada como el continente de Kumari Kandam. El primer sangam sería fundado hace unos 11.600 años, que de forma increíble coincide más o menos con la fecha señalada por Platón para el hundimiento de la Atlántida. Este sangam existió durante los siguientes 4.440 años antes de que fuera hundido por las inundaciones acaecidas en esos tiempos, y del cual, de acuerdo a la tradición, se salvarían algunas obras de la tradición tamil y cuyos nombres de estos se relatan en sus tradiciones. Entonces la dinastía tamil de los Pandyas relocalizó un nuevo sangam más al norte que duraría 3.700 años antes de que nuevamente fuera tragado por el mar, y de la que se perdían prácticamente todas las obras hasta entonces producidas por su literatura tradicional, excepto, se dice, el Tolkapiyam, que ha sobrevivido hasta nuestros días. Los tamiles entonces volvieron a establecer un nuevo sangam más al norte en la actual India continental, en una ciudad identificada como la actual ciudad de Muradai, entonces conocida como Uttari Muradai o Muradai del Norte. Este tercer sangam, según las tradiciones tamiles, fue patrocinado por 49 reyes de la dinastía Pandya y tuvo una duración de 1850 años. Este último sangam sobrevivió más o menos hasta el 350 o 550 de nuestra era. La existencia de este sangam es más o menos reconocida por los eruditos e historiadores como probable, a pesar del misterio que rodea su existencia. N. Mahalingam, presidente de la Asociación Internacional de Estudios Tamiles, se refirió a las tierras de Kumari Kandam de una conferencia sobre estudios tamiles de la siguiente manera: el primer gran diluvio tomó lugar en el 16.000 antes de nuestra era, el segundo ocurrió en el 14.058 antes de nuestra era, cuando partes de Kumari Kandam se hundieron bajo el mar. El tercero aconteció en el 9.564 antes de nuestra era, cuando una enorme parte de Kumari Kandam fue sumergida totalmente. En uno de sus viajes de investigación en busca de evidencias de este mítico continente, el escritor y periodista británico Graham Hancock encontró varias tradiciones, entre las destaca una que dice que en realidad existieron 7 sangams que fueron hundidos sucesivamente por el mar, y el primer sangam antes señalado, que sería fundado hace unos 9.600 años antes de nuestra era, no sería más que el cuarto sangam en una línea sucesiva de estos que habrían sido hundidos por el mar y vuelto a ser relocalizados y reconstruidos cada vez más al norte por la dinastía tamil de los Pandyas. Una vez más surge la pregunta: ¿existió alguna vez el continente de Lemuria o una tierra tal como su equivalente tamil, la tierra continente perdida de Kumari Kandam? Por una parte, es evidente que existen muchas estructuras marinas debajo de las costas del sur de la India que solo pudieron haber sido construidas, según algunos investigadores, hace unos 11.000 años, cuando los niveles de los océanos eran más bajos que en la actualidad. Por otra parte, las leyendas tamiles sobre Kumari Kandam señalan nombres de lugares y de supuestos tratados escritos y perdidos durante las inundaciones de los sangams, extensiones territoriales, etc., que son muy poco probables. Sin embargo, no se puede desestimar los mitos sobre esta tierra perdida, que de manera significativa señala como el inicio de la construcción del primer sangam o academia tamil, una fecha que coincide con el final del Younger Dryas o miniera glacial hace 11.600 años. Todavía estamos en el amanecer de nuevos descubrimientos, no solo bajo las costas del sur de la India, sino también en las partes que durante la última era glacial fueron tierra firme en el sur de la India, el Océano Atlántico o el norte de Europa, o la plataforma de sonda en el sureste del continente asiático, donde muy probablemente se realizarán nuevos descubrimientos y hallazgos que demuestren que nuestra civilización actual no es la primera en haber desarrollado un alto nivel tecnológico y que probablemente
hayan existido civilizaciones mucho más avanzadas que desaparecieron por inevitables acontecimientos y catástrofes cósmicos cíclicos a los que estamos inexorablemente expuestos conforme el planeta realiza su órbita y desplazamientos alrededor del Sol y a lo largo de la galaxia.